quiero primero agradecer al rector por su hospitalidad y la invitación de la UI. Recuerdo mi primer encuentro con la UI en 1998 en Cuba, en una reunión de preparación de la Conferencia Mundial de la UNESCO. Como ya hemos hablado mucho de educación, aún corriendo el riesgo de solucionarlo, creo que voy a hablar de otro tema hoy, de salud. Porque me parece que salud ha tenido desarrollos mucho más interesantes que la educación. En la época de mis papás la salud se veía así. Pero hoy en día se ha transformado de manera muy impresionante. El doctor trabajando con computadores, haciendo telemedicina, robots haciendo las operaciones. Realmente, si viniera un médico de hace 50 años, no podría reconocer lo que está pasando en su disciplina. En educación no estoy seguro que hemos visto tanto cambio. Miren una ceremonia de grado. A la izquierda, en la Edad Media, a la derecha, hoy en día. O será al revés, uno no puede decir. ¿Y qué pasa en el aula? En los 50, así era un aula de la escuela. Y hoy en día, mucho cambio, ¿no es cierto? Así que preocupado por el futuro de la educación, anoche decidí que necesitaba un poco de ayuda y fui a caminar en las calles de Guayaquil para buscar inspiración hasta que me encontré con esta charmante señora que muy querida me ofreció leerme mi futuro. Le agradecí diciendo, mire, creo que mi futuro está ya detrás de mí. Lo que sí me interesa es el futuro de la educación superior. Y tomé notas y voy a compartir con ustedes lo que me ha predicho esta señora. En el futuro será obligatorio para todos los jóvenes de un país ir a la universidad. Y para reclutar a sus alumnos ya no mirarán las notas o en los exámenes de ingreso, sino que las universidades considerarán el perfil Facebook de los estudiantes y su historia de comentarios para juzgar de qué tipo de persona se trata. En el futuro, en los países donde no hay mucho interés para carreras de ingeniería o de ciencias básicas, las universidades se acercarán a los kinder para ya tratar de motivar a los niños chiquitos sobre la importancia de la ciencia. Al mismo tiempo, en el futuro, las universidades tendrán más estudiantes adultos que jóvenes. A los nuevos estudiantes les tendrán que regalar a su llegada un Kindle o un iPad con todos los textos para sus estudios. Y a los futuros ingenieros les regalarán una caja de herramientas y un casco de realidad virtual. En el futuro, si un estudiante necesita ayuda financiera, en lugar de pedir una beca o un crédito del Estado, participarán en una subasta en eBay para conseguir financiamiento. O a lo mejor podrán pagar los costos de matrícula con Bitcoin. En el futuro, las universidades de élite no tendrán más de 15 estudiantes y las de masa tendrán más de 1 millón de estudiantes en línea a través de todo el mundo. Dentro de las universidades, a la hora de tomar exámenes, los estudiantes tendrán acceso abierto al Internet.
En el futuro, la validez de los títulos no será más de 5 años por los cambios tan rápidos, lo que trae malas noticias para los académicos aquí, porque de cada 3 años tendrán que rehacer totalmente su currículo. Sin embargo, no será tan difícil porque en el futuro la duración promedio de una clase será de 10 minutos y la gran mayoría de las clases serán en línea. Será mucho más barato construir una universidad o ampliar porque tendremos solamente e-biblioteca o e-laboratorios, todo digital. La Junta de las Universidades tendrá en su mayoría como miembros jóvenes de 16 a 18 años, porque tienen una mejor idea del futuro que nosotros los adultos. Los egresados participarán a reality shows, porque los ganadores les perdonarán su deuda de crédito educativo. Mala noticia para las universidades públicas, porque en el futuro no recibirán más del 10% de sus ingresos del Estado. Pero no será un problema porque serán tan efectivos, tan exitosos en el levantamiento de fondos, que a mediados del año académico les dirán a los filántropos: ya es suficiente para este año, vuelvan el próximo año con su dinero. Buenas noticias para los rectores, que ganarán un salario anual de $1 millón, pero indexado al ranking de la universidad, subiendo o bajando con los resultados de la universidad. Los egresados tendrán una obligación legal de hacer donaciones a su alma mater. Y como reconocimiento, la placa de su carro tendrá el nombre de la universidad. Los salarios de los profesores también tendrán un vínculo con las encuestas de satisfacción de sus estudiantes. En los países donde el inglés no es el idioma materno, a los pequeños niños los padres les harán hacer una operación para cortar la piel que une la lengua a la boca para mejorar la pronunciación en inglés. Si me escucharan hacer mi conferencia en inglés, se darían cuenta que a mí mis papás se le olvidaron hacerme la cirugía. Y finalmente me dijo la señora que en el futuro, y lo siento mucho, señor rector, hay que olvidarse del MBA. Mejor será la MFA, la maestría en Fines Artes, porque la creatividad y el diseño serán mucho más importantes. A lo mejor ustedes piensan que acabo de contarles historias de ciencia ficción. Sin embargo, les puedo asegurar que cada uno de los ejemplos que acabo de mencionar es un caso real que he visto a través de mis viajes en todas partes del planeta, que simbolizan, a mi juicio, la revolución que está atravesando la educación superior. Y la pregunta con ustedes hoy es: ¿acaso están listas las universidades latinoamericanas y también del norte de América? Y para responder a esta pregunta con ustedes esta noche, he dividido mi presentación en 2 partes. Primero, quiero recordar la importancia de las universidades para el desarrollo, cómo el conocimiento contribuye a la innovación. Y segundo, vamos a ver cómo la innovación, en su turno, puede permitir mejorar la enseñanza. Pero quisiera empezar con una pregunta. Quisiera que se imaginen un país pobre con pocos recursos naturales, que a la hora de la independencia
tenía una tasa de matrícula en educación superior de solamente 3%. Y les pregunto, ¿cómo sería hoy en día este país si se hubiera enfocado solamente en el desarrollo de la educación básica sin crear universidades fuertes? Y para ayudarle a responder, les propongo dos opciones. Se tratará de Brasil o de Corea del Sur. ¿Qué dicen? Así es. Corea del Sur en 1945 se independiza de Japón, tiene 3% de matrícula en educación superior. Si han viajado a Corea, saben, es un país de montañas. El 65% del área de Corea es pura roca. Nada de recursos naturales. En cambio, Brasil, un país muy grande con muchos recursos naturales. Y comparo los dos países porque al inicio de los 60 estaban en el mismo nivel de desarrollo económico. Sin embargo, si miramos hoy en día, miren la gran brecha entre ambos países. Algunos ex colegas míos del Banco Mundial trataron de entender qué había pasado allá. Y se dieron cuenta, aún teniendo en consideración las diferencias de inversión en capital físico, y se dieron cuenta que la explicación mayor de la brecha hoy en día es que Corea, mejor que Brasil, ha sabido aplicar y aprovechar los nuevos conocimientos y tecnologías en su desarrollo. Voy a hacer una prueba con ustedes para ver si es cierto lo que dicen los economistas del Banco Mundial. Por favor, levanten la mano los de ustedes que llegaron a este campus en un Kia o un Hyundai, por casualidad, algunos de ustedes. Muy bien. Otra pregunta. ¿Acaso algunos de ustedes en su bolsillo tendrían un celular Samsung? ¿Y será que en la casa miran las noticias en un televisor LG? Muy bien. Y ahora, última pregunta. Levanten la mano, por favor, ustedes los que todos los días usan un producto brasilero de alto contenido tecnológico. Entonces aquí tenemos el suertudo dueño de un avión Embraer, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasó en ambos países en tema de educación? Me dicen que funciona. Muy bien. En esta lámina les muestro el nivel de educación de los adultos. A la izquierda está Corea, a la derecha Brasil. Rojo significa nivel de educación primaria, azul secundaria y verde educación superior. Abajo, en 1960, ambos países tienen la misma estructura. La gran mayoría de los adultos no han estudiado más que educación primaria. Y si viajamos en el tiempo hasta 2010, miren cómo se ha transformado Corea, donde la mitad tiene por lo menos secundaria y hasta el 40% tiene un título de educación superior. Brasil también ha mejorado mucho. Sin embargo, tenemos todavía casi el 50% con solamente nivel de educación primaria y apenas el 7% con educación superior. Y otra estadística interesante es ver qué pasa con los egresados de las universidades con un doctorado. En el caso de Brasil, y yo creo que eso lo vemos en muchos países de América Latina, el 72% se quedan en la academia. Mientras en Corea, el 60% van a trabajar en los departamentos de investigación y desarrollo de las empresas
privadas. Y como resultados, si comparamos ambos países en cuanto a la producción de patentes, vemos el mismo patrón. En 1985, ambos países producían solamente alrededor de 50 patentes al año. Pero ya al inicio de esta década, Corea había llegado a 14.440 al año, mientras Brasil solamente 336. Y acuérdense que la población de Brasil es 4 veces la población de Corea del Sur. Sin embargo, hay una excepción muy importante y por eso mencioné los aviones Embraer. Porque hoy en día Brasil es el líder mundial en la producción de aviones que se llaman aviones regionales. Y allí me hice la pregunta, ¿qué habrá pasado? ¿Si fue puro azar? ¿Tuvieron suerte? ¿O pasó algo más? A final de los 50, el gobierno brasilero establece el Instituto Tecnológico de Aeronáutica con esta visión bien pensada de desarrollar su industria aeronáutica. Y ahí se formaron los ingenieros, los científicos, los técnicos que han logrado a lo largo de los años a construir estos aviones que realmente son de los mejores en el planeta. Es interesante, hablando de internacionalización y de colaboración, saber que este instituto se desarrolló en colaboración estrecha con el MIT. Incluso el primer director fue un profesor de MIT. Vamos a viajar un poquito hacia Noruega. ¿Qué tiene en común Noruega con Ecuador? La producción de petróleo. Y Noruega ha construido su riqueza en base al petróleo y al gas. La señora Solberg es la primera ministra de Noruega y sorprendió a sus conciudadanos en uno de sus primeros discursos diciéndoles: tenemos que olvidarnos del petróleo. El conocimiento es el petróleo del futuro. Otro ejemplo que quiero compartir es el de Finlandia. A 500 kilómetros de la capital Helsinki hay una pequeña ciudad que se llama Oulu, en el medio de la selva. La principal empresa solía cortar árboles para producir papel y cartón. Pero a final de los 70, el presidente de la empresa, inquieto por el futuro de su industria, le lanza un desafío al gobierno finlandés. Si ustedes construyen una universidad tecnológica aquí en este pequeño pueblo de Oulu, yo me comprometo a invertir en laboratorios modernos y atraer a otras empresas del sector público. Tengo entendido que los profesores viviendo en la capital no vieron con mucho entusiasmo esta idea de trasladarse a Oulu, pero el gobierno pensó que sí era una buena idea. Y hoy en día, si hacen una búsqueda en el Google, van a ver que la ciudad y la universidad comparten el mismo sitio web porque su desarrollo ha sido tan estrechamente vinculado. Ahora, ¿cómo se llama esta empresa cuyo presidente tuvo una visión tan futurista? ¿Alguien me puede adivinar? Nokia. Nokia, que se transformó de una empresa produciendo productos de la selva, caucho, hasta ser uno de los líderes mundiales en la electrónica. En sus mejores momentos, contribuyendo el 20% de las exportaciones de Finlandia y está financiando los 2/3 de la investigación científica en el país. Pero ustedes me podrían desafiar diciendo, este ejemplo es terrible,
porque todos sabemos que a Nokia le ha ido muy mal, ¿no es cierto? Sin embargo, creo que aquí está una segunda lección. El hecho de ser número uno hoy no me garantiza de ninguna manera seguir siendo líder mañana si no sigo innovando. Y yo creo que esta lección se aplica no solamente a las empresas, sino también a las universidades. Y como estoy hablando de Finlandia y que tenemos amigos chilenos acá, otras estadísticas comparando ambos países. Chile, con una población de casi 18 millones, tiene 185 PhDs trabajando en empresas. Finlandia, con una población de 5 millones, tiene 23,000 PhDs trabajando en las empresas. Así se construye una economía del conocimiento. Y de hecho, hay unos países en nuestro planeta que han puesto la educación superior en el centro del desarrollo económico. Los países nórdicos que acabo de mencionar, la Unión Europea y los llamados tigres o dragones de Asia del Este. Y quiero ilustrar con un último ejemplo. Aquí está un pueblo de pescadores en 1965. Se llama Singapur. El PIB por habitante a la hora de la independencia es de $500. En esa época, Ecuador tenía un PIB por habitante de $300. Singapur es una pequeña isla, no tiene ningún recurso. Desde el inicio tuvieron que importar el agua potable, la comida, la energía de sus vecinos Malasia y Indonesia. Si viajan hoy a Singapur van a ver un pequeño cambio. Singapur se describe hoy como una nación inteligente, incluso para viajar del aeropuerto a su hotel van a subirse en un taxi sin conductor. El PIB hoy en día es $60,000. Ecuador, casi $6,000. Y una de las preguntas que me hice es, ¿cómo han contribuido las universidades al desarrollo de Singapur? Y voy a compartir con ustedes otras estadísticas para que vean de qué estamos hablando. Singapur, una ciudad de 720 kilómetros cuadrados, casi 6 millones de habitantes. Guayaquil, la mitad, 345 kilómetros cuadrados y la mitad de la población. Sucede que el decano de la Universidad Nacional de Singapur es amigo mío y me contó lo siguiente, que hace pocos años se le ocurrió una idea. Como les decía, Singapur no tiene recursos, pero sí tiene un recurso que muchos países comparten, el sol. Y entonces él decidió establecer un instituto de investigación en la energía solar. Y él llamó a sus profesores y les preguntó, ¿quién hoy en día es el mejor especialista en este tema en el mundo? Y buscaron en el internet y al día siguiente le dijeron, bueno, en Alemania un señor, Joachim Luther, que realmente es el gran científico en este tema. Entonces el decano viajó a Alemania, pidió una cita y entra muy entusiasmado para hablar de Singapur al profesor Joachim Luther. Pero lo encuentra un poquito frío, no muy interesado y bueno, le escucha al decano y después dice muchas gracias por la visita, estoy muy ocupado, hasta luego, no me interesa Singapur. Pero el decano, que es un señor un poquito insistente, saca de su bolsillo 2 billetes en clase ejecutivo y le dice al profesor Luther, mire, eso es para usted y su esposa para que vengan unos días de vacaciones en Singapur.
Ahora le voy a mostrar una foto de la inauguración del nuevo instituto unos años después. A la izquierda está el presidente de Singapur. Antes de ser presidente de Singapur, era el presidente de la Academia de Ciencias de Singapur. ¿Ven la importancia de la ciencia allá? Y a la derecha está el nuevo director, el primer director del Instituto de Energía Solar. ¿Alguien podría adivinar su nombre? Dr. Joachim Luther. Y llegó a Singapur no solamente con sus conocimientos, sino también con cientos, miles de dólares de investigación. Hoy en día, la energía solar en Singapur representa ingresos de 3,5 mil millones de dólares al año. La Universidad Nacional de Singapur también estableció el Instituto Logístico de Asia en colaboración con el Georgia Tech. ¿Por qué? Porque Singapur es un gran puerto, un aeropuerto. La logística es una parte importante de la economía. 166 mil millones de dólares en el sector. ¿Cuál es el PIB de Ecuador? 98 mil millones de dólares. Ahora, quiero enfatizar que el papel de las universidades para la innovación no tiene que ver solamente con el desarrollo económico de los países, sino también el desarrollo social y cultural, todos los aspectos. En 2015, las Naciones Unidas acordaron las metas de desarrollo sostenible, los SDGs en inglés, que son 17. Y el libro que escribí a pedido de las Naciones Unidas, intenté pensar qué contribución podrían hacer las universidades a los 17 SDGs. La educación superior puede contribuir de 4 maneras: a través de la preparación de profesionales, de la generación de conocimientos, la investigación, el fortalecimiento institucional y el desarrollo de valores y habilidades ciudadanas. Y hice una matriz, aquí la pueden ver, miren los X para saber dónde contribuye la universidad. En casi todo. Aquí hay un papel muy, muy importante. Y especialmente lo de la última columna, los valores, porque es importante también formar a buenos ciudadanos. Y voy a ilustrar este punto con un ejemplo del país donde vivo hoy en día, Colombia. Hace poco hubo una experiencia interesante. Unos investigadores construyeron lo que llamaría yo un ranking de corrupción. Es como una proxy, pero lo que hicieron es miraron a las 200 personas muy conocidas, congresistas, empresarios, políticos, que tuvieron pequeños problemas con la justicia. Y miraron dónde estudiaron. Entonces, aquí aparece el ranking de las universidades que a más corruptos han preparado. Y aquí está el ranking del Ministerio de Educación, que se llama MIDE, que nos muestra la excelencia académica de las universidades. Y sin entrar en el detalle, podemos ver que tristemente, dentro de las mejores universidades académicamente, hay también universidades que producen a muchas personas corruptas. Ahora, ¿cómo influye la innovación en la enseñanza? Hay 3 dimensiones de innovación que quiero enfatizar. Primero, la necesidad de preparar a nuestros estudiantes con nuevas competencias y habilidades. Segundo, la posibilidad de usar nuevas prácticas pedagógicas. Y tercero,
hacer un uso innovador de las nuevas tecnologías, apoyando al nuevo currículo y las nuevas prácticas pedagógicas. Se habla hoy en día de la cuarta revolución industrial y de hecho el mundo laboral está cambiando muy profundamente en la era digital. Y a raíz de dónde viene este cambio, aquí está el culpable. ¿Cómo nos cambia el mercado laboral? Primero, hay muchos puestos que desaparecen. Un estudio reciente en la Universidad de Oxford calculó que 700 tipos de puestos habían desaparecido en los últimos 5 años. Para darles solamente un ejemplo, yo no recuerdo cuándo es la última vez que estuve interactuando con un cajero. Hago todas mis transacciones en línea o saco plata del cajero. Además, se crean nuevos puestos. Aquí una lista de puestos que no existían hace 10 años. Ingeniero de fábrica inteligente, experto en Big Data, arquitecto de edificios inteligentes, experto en riesgos informáticos, growth hacker, empresas privadas que contratan a hackers para ayudarles a hacer de manera legal predicciones sobre la evolución del mercado. ¿Será que sus universidades ya ofrecen programas en estos temas? Y finalmente, los puestos que se quedan no se quedan igual, sino que se transforman. Y así es importante que sus egresados tengan las habilidades de adaptarse a lo largo de su vida profesional a estos cambios. El Foro Mundial Económico definió las competencias del siglo XXI. Competencias básicas que se ofrecen en la primaria y la secundaria. Y aquí las competencias que tienen que dar las universidades. Competencias complejas, competencias profesionales. ¿Cuáles son? Las competencias genéricas complejas son el análisis de información. Hay tanta información en el Internet, hay que saber cuál es útil, cuál es verdadera. Pensamiento crítico y resolución de problemas. Análisis contextual global. Hoy en día ustedes no están formando a profesionales que se van a quedar en Guayaquil o en Ecuador o en América Latina, sino que tienen que estar listos para trabajar en cualquier lugar del mundo. Creatividad y búsqueda de soluciones a través del diseño. Trabajo en grupo colaborativo. Miren la paradoja. Desde el kinder estudio solo, primaria, secundaria, universidad, hasta mi doctorado. Y me graduó. ¿Y dónde voy a trabajar solo? Sino en equipo. Comunicación. Cuando viajo a un nuevo país, me gusta visitar no solamente universidades, sino también hablar con los empresarios. Y les puedo asegurar que en casi todos los países hay la misma respuesta. Les pregunto, ¿qué piensan de los egresados de la Universidad X o Y? Y me dicen, muy buenos profesionales, son buenos economistas, contadores, ingenieros, pero no saben trabajar. Luego, las características personales. Cuando era niño, yo tuve que tomar la prueba del coeficiente intelectual, se llama así, el IQ. Y en esa época uno decía, uy, tienes suerte, tienes 120. Uy, qué pena contigo, solamente 70. Y con la idea de que eso era natural, definido a la hora de nacer y ya no había nada que hacer. Hoy en día, la neurociencia nos muestra que se puede estimular el aprendizaje
Y el contexto, empezando en la familia y después en la escuela, tiene una gran importancia para desarrollar la curiosidad que nos va a ayudar en la motivación para estudiar, la iniciativa, la persistencia. Yo estudié en el colegio francés en mi país, Marruecos, y tienen esta visión muy rígida. El profesor le interesa solamente a los estudiantes buenos. A los demás le dice, tú eres un burro, no hay nada que hacer contigo, te vamos a olvidar. Hoy sabemos que no. A través del fracaso, de los errores, uno aprende aún más que si uno ya tiene la respuesta. Adaptabilidad en un mundo que cambia tanto. Liderazgo. Y no hay que olvidar conciencia y razonamiento éticas en los temas sociales, culturales y del medio ambiental. Y para ilustrar un poquito la importancia de estos aspectos, si me permiten, le voy a hablar un poquito de mi hijo menor, Karim, aquí a la derecha. Tengo 3 hijos. Los 2 primeros han estudiado muy bien, muy brillantes, ningún problema. Pero Karim ha sido un dolor de cabeza. Cada 3 meses, él estudió en el colegio francés en Washington. Y cada 3 meses encuentro con los maestros. Y yo iba con vergüenza, porque cada vez me regañaban, me decían, bueno, Karim es muy querido, pero es flojo, perezoso. No le interesa lo que enseñamos y más nos hace sentir que no les interesa. Estudió en ciencias. El sistema francés tiene el baccalaureat final de la secundaria, que es un examen bien importante. Una semana antes del examen se despierta Karim, ojea unos textos y va al examen. Yo estoy listo para una catástrofe. Y milagro, es un examen de 0 a 20, hay que llegar a 10 por lo menos. No me acuerdo si fue 9,99 o 10,01, pero justo sí Karim logra pasar el examen. Al día siguiente me llama su profesor de física. Yo pienso que por primera vez me va a hablar positivamente. No, era furioso. Y me dice, el hecho que Karim haya logrado su examen me hace dudar de toda mi carrera de profesor. Y la verdad yo pensé entonces, usted realmente es mal profesor. Pero eso es otro tema. Como Karim no tenía tantas buenas notas, no es posible elegir la carrera que quería en la universidad, entonces va a otro programa en una buena universidad canadiense en Toronto y a los 6 meses abandona. Ustedes pueden imaginar el trauma para mí. Me he dedicado toda mi vida al desarrollo de la educación superior y mi propio hijo traicionador abandona la universidad. Se regresa a Washington, lo empujo, ¿qué quieres hacer? No sé, ¿verdad? ¿Por qué no vas al community college? Va a una clase, se aburre. Le dije, ¿por qué no tomas clases en línea? Intenta, se aburre. Yo no sé qué hacer. Un día me viene Karim y me pregunta, papá, necesito $225. Le dijo, ¿por qué? ¿Para qué? Es que voy a crear mi empresa. Bueno, entonces le doy $225 y va a Baltimore, registra su empresa y me explica que su idea es que él va a ir a la casa de la gente para reparar sus computadoras. Pero acuérdense que él nunca ha estudiado informática. Bueno, como todos los jóvenes saben un poquito de... Y yo le digo, bueno, vamos a ver. Entonces imprimimos unos folletes de publicidad y yo hablo a mis amigos. Bueno, y él consigue un trabajo y un segundo y yo estoy esperando la catástrofe y no, y 10 trabajos y le va muy bien. Entonces me lo llamo un día y le pregunto, explícame una cosa, Karim. ¿Tú no tienes miedo ir donde un cliente
y no saber qué hacer. Y él me responde, y desde este día ya le he tenido un respeto y una admiración, porque él me dijo, pero papá, ¿de qué otra manera podría aprender? Lo que sí él sabía dónde encontrar la información relevante para solucionar cada vez un nuevo problema. A quién llamar o dónde encontrar en el internet. Un día lo llamó un cliente, hizo mi hermana, un señor mayor, mi hermana se murió, yo quiero usar el computador que dejó, pero tiene un password. Entonces Karim buscó en el internet, encontró no sé qué y solucionó el problema. Y yo recuerdo, pocos meses después, tenía un laptop del Banco Mundial y lo tenía que entregar, pero quería copiar unos programas y yo no tenía derecho administrativo. Entonces, un poquito para desafiarlo, porque el Banco Mundial tiene cientos. Cuento esto. Cuando Karim se aburría en el colegio, al mismo tiempo pasaba horas y horas jugando estos juegos videos estúpidos, como World of Warcraft, aquí matándose y destruyéndose, sí. Y yo en esa época de problemas traté de ser muy severo con él, muy duro, no funcionó, entonces traté de ser más comprensivo, y un día me acerqué y dije, bueno, Karim, explícame este juego, ¿qué hay de interesante? Y me di cuenta que él era el líder, coordinador, de una tribu de 30 personas a través de todo el mundo que comunicando con el casco, con micrófono, dando órdenes, coordinando y que de alguna manera algo aprendió haciendo eso. Y me pregunté también, ¿por qué es que los profesores del colegio no pueden hacer sus clases tan estimulantes como estos juegos videos? Bueno, como he hablado de mi hijo, voy a abusar de tener la audiencia captiva para hablar de nuestro primer nieto, Emilio, que vive en Montreal, allí cerca de David. Desde la edad de 2 años, Emilio ha manejado el iPad. Y es impresionante cómo sin instrucciones, solo, ha aprendido a usarlo de una manera espectacular. Yo hasta hoy en día no sé usar que el 10% de lo que hace Emilio con su iPad. ¿Y por qué les menciono a Emilio? Porque hay millones hoy en día de Emilios. Porque los jóvenes de hoy son distintos de lo que éramos nosotros. Es la generación E o Z o los iGenes, iPhone Generation, que desde el inicio han vivido con el internet, con un acceso a mucha información y buscando, explorando y encontrando sus caminos. Y por eso tenemos nosotros que adaptarnos a estos nuevos jóvenes, no obligarlos a conformarse a las tradiciones de las universidades. Y para ilustrar el desafío de cómo incentivar a los estudiantes a hacer cosas que podrían ser aburridas o difíciles y presentarlas de manera más atractiva, le voy a mostrar una experiencia de la ciudad de Estocolmo. En una estación de metro, que usualmente la gente usa estos escaladores eléctricos, cómo incentivarlos a subir la escalera caminando.
través primero de innovaciones curriculares para hacer el aprendizaje experiencial. ¿Cuántas veces todavía me pasa que visito una escuela de ingeniería y me explican que primero tienen que estudiar matemática y después física y solamente en el cuarto año van a poder crear algo, hacer algo, un proyecto concreto? O una facultad de medicina que solamente en el cuarto año lo van a dejar acercarse a un paciente. En Canadá hay una universidad que se llama Waterloo, que tiene todo su programa cooperativo. El estudiante de ingeniería empieza 3 meses en la escuela y después 3 meses en una empresa y otras 3 meses y así es. Y no se trata de prácticas tradicionales, sino que lo que pasa en la empresa es parte del aprendizaje. Y fue interesante, hace poco me invitaron a dar una charla a los rectores canadienses en Halifax. Y en la cena llegó la alcalde de la ciudad para hacer un discurso y nos dijo que ella, que había estudiado literatura inglesa, ella era también egresada de Waterloo y también lo había hecho a través de un programa cooperativo. Programas multidisciplinarios. Hoy en día los problemas de la sociedad, económicos, sociales y otros, no se pueden resolver con una sola disciplina académica, sino con especialistas de varias disciplinas trabajando juntos. Y aprendizaje basado en las competencias. Western Governors University, creada en 1997 en el oeste de Estados Unidos, fue revolucionaria en su época por 2 cosas. Primero, la primera universidad en línea en la historia, y segundo, todo el aprendizaje basado en las competencias, diciendo, no, la licenciatura no son 4 años, o la maestría 2 años, aquí están los logros de aprendizaje, ustedes estudian a su ritmo, cuando están listos toman los exámenes, los certificamos y seguimos así. Una aula de derecho, practicando desde el primer día el derecho, con simulaciones, juegos de rol, etc. Tomé esta foto en la Universidad de Kazán en Rusia, que me explicaron que tienen el laboratorio de simulación médica más grande del mundo, donde los estudiantes practican sus conocimientos. Aquí vemos el parto, niños, adultos, todos los aspectos. Tomé esta foto en la Universidad de Arizona, en Tucson. El robot médico se llama Marta, producido en Noruega. Siente y habla. Entonces, si le hacen una inyección, por ejemplo, si lo hacen bien, le va a agradecer con una voz muy suave el buen trabajo. Pero si le duele, le va a decir en palabras que no me atrevo a repetir hoy, lo que piensa de su mal trabajo. Y también innovaciones pedagógicas, donde se pone el estudiante al centro de la educación educativa. Ya no se trata de hacer lo que le gusta al maestro, al profesor. No, es el estudiante que consta. Hacer un aprendizaje que sea activo, interactivo y experiencial, como ya lo mencioné. Y hay varias formas de hacerlo, no hay una sola receta. Aprendizaje con los pares. Un amigo mío se llama Eric Mazur, es el decano de la Facultad de Física Aplicada de Harvard, la universidad. Un investigador muy destacado, reconocido con patentes. Un día, dictando clase a sus 200 estudiantes, se da cuenta que no entienden. Y su primera reacción inicialmente es decir que yo soy gran profesor reconocido, no puede ser yo el culpable de este mal aprendizaje. Pero se trata de estudiantes de Harvard, no pueden ser tan malos. Entonces él tuvo la valentía de cuestionarse y sus métodos de enseñanza. Y él ha desarrollado un método usando los clickers
para tener feedback inmediato de lo que pasa, de lo que entienden, y si ven que no entienden, les ponen en pequeños grupos y entre ellos mismos se explican la solución del problema. Y ha sido mucho más efectivo que la enseñanza frontal tradicional. La clase invertida en MIT, aprendizaje basado en proyectos, como en Olin College en la Universidad de Roskilde en Dinamarca o Maastricht, la más joven universidad de Holanda. Simulaciones, ya vimos unos ejemplos. Juegos serios. ¿Por qué no podemos aplicar la misma metodología de los juegos videos para propósitos serios? Autoaprendizaje basado en la inteligencia artificial para ayudarnos a estudiar solos más rápidamente. Algunas fotos para ilustrar. La Universidad de Singapur ya no tiene biblioteca, sino una biblioteca virtual. Los estudiantes de hoy no van a sacar libros, que van a la biblioteca, se quieren reunir, hacer sus proyectos, conversar, intercambiar, aprender de uno al otro. En la IE en España, miren, el profesor está solo y todos los estudiantes a través del computador y tiene un software de reconocimiento facial y así se prenden unas luces por si acaso un estudiante estaría un poquito cabezando o no está mirando a la pantalla y así el profesor puede saber a quién hablar, con quién hablar para despertarlo o despertarla. Ya no hay aulas como esta aula, sino estudios de aprendizaje, trabajos en grupo, pantallas alrededor. Aquí otra vez en Singapur, se puede escribir en el suelo, en la mesa, en la pared, todos inteligentes. Aquí un dibujo de la clase invertida en MIT, donde el profesor ya no dicta clases, sino que los estudiantes aprenden por sí mismos y el profesor en la sesión les da ejercicios para que practiquen en grupo. Yo observé una clase, miren al inicio, ya se acercan los estudiantes y ya miren la dinámica que están resolviendo problemas en grupos. Este es un juego de química, es como un misterio, hay alguien que se muere y hay que investigar si se trata de matanza o de un accidente de mala comida y los estudiantes hacen un juego y les interesa, les estimula, pero aprenden las mismas nociones de química necesarias para resolver el problema. Buen ejemplo de educación activa, ¿no es cierto? Ups, me equivoqué de lámina. Esta es la que quería mostrar. ¿Quién es el maestro en esta clase? Un robot. ¿Y cómo parecen los estudiantes? ¿Asustados? ¿Aburridos? No, contentos, dichosos. Y les preguntaron, ¿por qué prefieren ustedes al robot? Y dijeron, por dos razones. El robot nunca nos grita y nunca se burla de nosotros. Esta clase es en Corea. A propósito, el ejemplo que les di de la cirugía de la piel, eso se practica mucho en Corea, porque están tan obsesionados con la idea de hablar inglés muy bien, sin acento. Aunque no hay ninguna evidencia científica que esta cirugía sirve para algo. Y finalmente, todas estas transformaciones se pueden apoyar en las nuevas tecnologías, computadoras y internet, inteligencia artificial, realidad virtual, plataformas de colaboración, un poquito lo que su libro ha tratado, impresoras 3D y Big Data, que es cada día más importante. Nuestros jóvenes están listos para el e-learning. La inteligencia artificial ya no es ciencia ficción. Miren esta universidad en Alemania, donde el asistente del profesor es este robot que habla, sienta y reacciona a las preguntas de los estudiantes basado en la inteligencia artificial. Realidad virtual. Ya no se trata de juegos, sino de actividades pedagógicas muy importantes. Esta foto viene de la Universidad de Victoria, Nueva Zelanda. Aquí están
los 10 programas que usan la realidad virtual como plataforma principal de aprendizaje, desde arquitectura hasta turismo, diseño, ingeniería, etc. Aquí el TEC de Monterrey, donde el profesor usa un holograma para estar presente en varios campuses a través de México al mismo tiempo y puede interactuar con los estudiantes. Impresora 3D que han transformado los estudios en varias disciplinas y finalmente Big Data. A lo mejor leyeron anteayer que el MIT acaba de lanzar un nuevo college de inteligencia artificial y no se trata solamente de usar Big Data y inteligencia artificial para la matemática o física o informática, sino ver cómo otras disciplinas como las humanidades, las ciencias sociales pueden aprovecharse de estas nuevas tecnologías. Y para terminar, quiero hablar de una institución que a mí me parece una de las más estimuladoras, entusiasmadoras del mundo, Olin College of Engineering, a 20 kilómetros al sur de Boston, en Estados Unidos. Tiene cosas muy distintas. Todo el aprendizaje está basado en el diseño. Los estudiantes no van a estudiar un texto, sino que le van a decir, tienen que diseñar algo. Por ejemplo, el primer ejercicio es un pulsómetro. Y los estudiantes tienen 5 semanas buscando en internet, preguntando al profesor, etc. Y lo lograron la primera vez en 3 semanas. Todo se hace en grupos, todo multidisciplinario. Yo llevé a un grupo de universidades colombianas a visitar Olin y entramos en una sala y había 4 profesores de varias disciplinas enseñando juntos o interactuando juntos con los estudiantes. El tema era la movilidad en la vida real. Entonces, observando, por ejemplo, cómo vuela un ave, un pájaro, y qué son las leyes de físicas, de biología, etcétera, que explican cómo vuela un pájaro o cómo nada un pez. No, Olin no tiene departamentos académicos y se integra la ingeniería, el emprendimiento y las humanidades. El rector de Olin es un ingeniero aeronáutico y le gusta seguir en contacto con los estudiantes. Entonces, él tiene unas sesiones al año, pero no de ingeniería aeronáutica, sino que él trabaja con ellos la ética. Porque él quiere que los egresados sean los ingenieros del siglo XXI con conciencia social, para producir soluciones a los grandes desafíos de nuestro siglo. No hay anfiteatro, sino lo que llaman estudios, donde hacen sus proyectos. Miren unas imágenes que demuestran la vitalidad, la energía que pueden encontrar en Olin. Creo que hoy en día hay un nuevo modelo educativo. Ya no se trata de transferencia de conocimiento, sino de construcción juntamente del conocimiento. Ya no se trata de seguir instrucciones del maestro, sino de seguir su pasión. Ya no se trata de aprender solamente en el aula, sino uno aprende 24 horas al día, 7 días a la semana. Y ya no se trata de aprender solo, sino en equipos. Y yo creo que la universidad del futuro va a tener una forma muy distinta de la de hoy. No creo equivocarme si afirmo que eso es la forma, la estructura de su universidad. En el futuro yo veo la universidad como una estrella, donde los estudios de pregrado y posgrado para los jóvenes serán la minoría. Más importante va a ser la educación continua o los estudios de cambio de profesión. Stanford University hoy en día ofrece lo que llaman Loop Education, no sé cómo es traducirlo al español, en continuo, es decir, que usted aplica y lo aceptan y en lugar de pagar
$10,000 para estudios de medicina, ustedes van a pagar $100,000 para estudios de medicina de toda la vida. Eso va a incluir la recapacitación y los cambios, etcétera, la educación continua a lo largo de la vida. En conclusión, quisiera ofrecer esta imagen de un tsunami para describir lo que está pasando en el mundo de la educación superior. Una gran amenaza, una gran preocupación por el futuro. Y por eso quiero compartir con ustedes 3 citas que me gustan sobre el futuro. La primera viene del escritor de ciencia ficción William Gibson de Inglaterra, que nos dice: el futuro ya está acá. Sin embargo, está distribuido de manera desigual. La segunda, más nostálgica, del filósofo francés Paul Valéry, que nos decía hace años: lo terrible del futuro hoy en día es que ya no es como era antes. Pero la que más me gusta viene de Alan Kay, que nos dice: no se preocupen de lo que nos dicen los demás del futuro. La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Pero no podemos hablar solamente del futuro, hay también que recordar los aportes del pasado. Les voy a contar una historia verdadera que pasó hace 200 años en Cambridge, Massachusetts, donde un profesor de matemática, visitando una nueva escuela, ve algo que nunca había visto antes y se asusta. Le escribe inmediatamente a su esposa una carta que leí en un libro de la historia de la pedagogía. Dice: querida, entré en esta aula y vi algo que nunca había visto. Una pizarra y una tiza y una tela. Y me pregunté: ¿para qué es eso? Hoy en día sabemos que la pizarra ha sido la principal plataforma pedagógica en los siguientes 200 años. Y la pregunta es si hoy en día, con el computador y el internet y todas estas nuevas tecnologías, vamos a vivir una revolución tan fuerte como fue la revolución de la pizarra. Pero para que tengamos de verdad una revolución, tenemos que cambiar. No podemos quedar con el esquema antiguo. Miren esta casa del profesor pensionado. Aquí está la biblioteca del siglo XXI. No podemos repetir el error de los que armaron el primer tren con la locomotora a vapor, que pusieron en los rieles carritos de los que jalan los caballos. Eso no es innovación. Hay que cambiar el paradigma. ¿Será eso innovación? No creo. Hoy en día el aprendizaje no puede ser un deporte de espectadores, como lo decía y lo repito: activo, interactivo y experiencial. Y como vengo de Marruecos, para ilustrar cómo todos estos desafíos se traducen en materia de competencia en la sociedad del conocimiento, le voy a contar la historia trágica de este animal muy gracioso, la gacela. Que la pobre gacela se despierta todas las mañanas pensando: hoy otra vez tengo que correr más rápidamente que el más rápido león si no quiero ser devorada viva. Ahora les pregunto: ¿será que el león tiene una vida más fácil? No estoy seguro, porque todas las mañanas el león se despierta pensando: hoy otra vez me toca correr más rápidamente que la más lenta gacela si no quiero morirme de hambre. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? No hay diferencia entre gacela y león. No hay diferencia entre pequeña universidad y grande universidad, entre universidad pobre y universidad rica.
no se pueden quedar parados, porque les aseguro que las universidades en Finlandia, en China o en Singapur no están esperando que se despierten las universidades de América Latina. Y me pueden objetar que el mundo que estoy describiendo no es muy agradable, donde se trata de la ley del más fuerte, o quizás del más paciente. Es cierto que es un mundo difícil, pero no tenemos otro. Y lo lindo del mundo de la educación superior es que tenemos una larga tradición de colaboración y de cooperación ilustrada por el trabajo de esta red de la UI. Así que si le puedo dejar con un solo mensaje esta noche, es el siguiente: no permitan que los demás definan su futuro. Ustedes mismos, trabajando juntos en redes, tienen que definir su visión, recordando siempre las sabias palabras del filósofo romano Séneca, que nos decía hace más de 2000 años que no hay viento favorable para los que no saben a dónde quieren ir.